¿Tenemos cuenta, Presidenta? Sí, presidente. Ingresó a la comisión el proyecto de ley que modifica la ley 20.765 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga. Este proyecto está con urgencia calificada de suma. Se ha recibido... Vamos de suma y nosotros tenemos... Que vence el 19 de octubre. ¿Y qué tenemos el 19? Vamos a ver lo de ayer, narcotráfico, ¿no? Sí. Tengo que colocarle en segundo lugar esto, si no, eventualmente vamos a tener que trabajar el lunes 18. ¿Ya? Conversémoslo. Ya. También se recibió una carta de las MIPYMES en relación con el proyecto de FOGAPE, presidente. Ellos señalan las asociaciones gremiales de micro, pequeñas y medianas empresas, encabezadas por don Humberto Solar, señalan que se reunieron para evaluar el actual escenario de discusión del proyecto de ley FOGAPE Chile Apoya y redactaron sus reflexiones que hicieron llegar mediante una carta que se envió a los correos de los senadores, en que en esencia sostienen que es urgente la pronta tramitación del proyecto y que expresan su postura de que el FOGAPE mantenga su esencia y el objetivo para el que fue originalmente creado, y objetan la solicitud de incorporar a los beneficios financieros a grandes empresas del sector de la construcción. Efectivamente, esa carta llegó a todos los senadores el día de ayer, entiendo, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Esa es la cuenta, presidente. Ya, muchas gracias. Bueno, que doy la bienvenida al ministro de Economía, y la subsecretaria, clienta frecuente de esta comisión, digamos, Claudia Sangüesa, para hacernos cargo de un proyecto que lo vimos largamente en sesiones anteriores y que estábamos a la espera de algunas eventuales modificaciones que podían plantear el Ejecutivo, y que tiene por ver el que modifica el Fondo de Garantía para Pequeña y Mediana Empresarios y permite flexibilizar convenios de pago por impuestos vinculados para apoyar la reactivación de la economía. Ese es el tema que nos plantea. A ver, para hacerlo más fácil, las sesiones anteriores, particularmente la última, que tuvo lugar en el lunes pasado en Santiago, se plantearon algunas proposiciones para que el Ejecutivo las considerara. El Ejecutivo las planteó con una buena disposición en dos líneas de acciones. Una línea era ver si, a propósito, y eso lo planteó el senador Núñez con el senador Gaona, que estaba reemplazando al senador Casa en ese momento, digamos, ver la posibilidad de que esto se extendiera al rubro de la construcción, cualquiera fuera el tamaño, por las dificultades. Y ahí explicaron que estaban viendo. Esto es una sesión que estaban todas las pymes, estaba la Cámara de la Construcción. Entonces, eso, en una primera línea de opción, la subsecretaria de Economía dijo que eso lo veían con buenos ojos, que iban a hacer una eventual propuesta en la sesión siguiente. Y una segunda línea de discusión o de mejoramiento tenía que ver cómo podíamos, a propósito del que el mismo proyecto hablaba de flexibilizar los convenios de pago por impuestos adeudados, cómo podíamos extender los que ahí se planteaban a otras situaciones. Y se ponía como ejemplo dos grandes líneas. Por ejemplo, aquellas personas que se habían dedicado al turismo en los últimos años y que debían patentes, sea de contribuciones o comerciales, en circunstancias que no habían podido ejercer las acciones durante el periodo adecuado por pandemia y otras acciones. Bienvenido, senador. Y por otro lado, también se planteaba la posibilidad de que actividades que no habían podido funcionar bajo ningún efecto, se instalaban aquellas que han sido víctimas de violencia de alguna naturaleza. El senador García planteaba la violencia rural, digamos, específicamente, y otros planteamos otro tipo de violencia que pasan en varias regiones. También se pudiera extender esos convenios de pago, porque recordemos que lo que hace el proyecto básicamente liberar de los intereses y multas a obligaciones que están debidas básicamente en contribuciones, patentes y distintas acciones. Entonces, esas eran
los dos grandes, estoy haciendo un resumen, senador, digamos, respecto a lo que fueron las sesiones anteriores y a lo que estamos a la espera de los planteamientos que usted como ministerio o el ministro y la subsecretaria puedan hacer respecto a las inquietudes que se habían planteado. Dicho eso, le ofrezco la palabra al ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero comentar en qué estamos en este asunto, en particular en lo que respecta al primer punto. Que no tengo tan buenas noticias, esa es la verdad. Pues, con la honestidad que trato de que me caracterice. ¿Okay? A ver, lo primero, déjeme partir por compartir lo que dijo la subsecretaria, y eso va a tener que ver en parte con lo que voy a proponer al final. Nosotros compartimos que el sector de la construcción, por la crisis que está viviendo y además por las consecuencias que tiene esta crisis para el resto de la economía, es razonable buscar algún instrumento que les permita acceder a financiamiento. Eso y a cualquier tamaño, ¿no es cierto? Porque el sector de la construcción ya está incorporado hasta las empresas medianas en la ley que estamos discutiendo en la actualidad. Lo que nosotros hemos hecho es revisar dos alternativas, que fue la que presentó la subsecretaria. La primera alternativa es FOGAIN. FOGAIN es un instrumento similar a FOGAPE que administra Corfo, que también está concentrado en las empresas de menor tamaño. Entonces lo que estudiamos fue extender la posibilidad de que pudieran participar también de empresas de mayor tamaño del sector de la construcción. Ese camino es posible, ¿ya?, de realizar. No es que sea un camino que no lo sea. El asunto es que es más difícil de lo que nosotros pensamos inicialmente. Más difícil en un sentido de que va a tomar más tiempo. O sea, hicimos un trabajo con Corfo de identificar los distintos pasos y cambios que hay que hacer. Hay que hacer cambios legales, cambios de reglamento. Déjenme ilustrar esto. El cambio legal que hay que hacer es que Corfo, por ejemplo, tiene una imposibilidad legal de hacer ayudas en temas de vivienda. Entonces habría que cambiar la ley de Corfo para que eso pudiera operar. Entonces hay que partir por un cambio legal, en fin. Cuando hicimos las distintas etapas, considerando el tiempo de Contraloría, en fin, llegamos como a que esto pueda empezar a operar como a mitad del próximo año. Entonces, desde nuestra perspectiva era... ¿La mitad del próximo año, la estructura de los cambios o el funcionamiento? El funcionamiento de que FOGAIN fuera una garantía a la que pudieran acceder las empresas de mayor tamaño del sector de la construcción. Entonces, nosotros les podríamos decir sigamos ese camino, pero la verdad es que es un camino que nos acomoda, de hecho, pero la verdad es que no necesariamente responde con la rapidez que se requiere. Y como la postura del Ejecutivo en este caso es tratar de solucionar este problema porque compartimos la preocupación del Senado, creemos que tiene esa desventaja. Pero insisto, ese es un camino que está disponible, su punto en contra es la lentitud con la que operaría. Respecto a FOGAPE, que era la otra posibilidad, es decir, que en esta ley que estamos discutiendo actualmente se incluye una indicación de modo tal que las empresas de mayor tamaño del sector de la construcción puedan participar. Ahí lo que tenemos es más bien un problema político que está expresado en parte en esa carta que le llegó a cada uno de ustedes. Yo tuve una reunión ayer con, yo diría, todas las organizaciones de empresas de menor tamaño de mayor relevancia en el país, las que firmaron esa carta y otras que no firmaron esa carta. Y todas ellas, más allá de su opinión, hay algunas que tienen más entusiasmo y otras que tienen más entusiasmo respecto a este proyecto en general, pero más allá de esa heterogeneidad, todas ellas me plantean como un asunto realmente de principio y fundamental para ellos que el FOGAPE vuelva a su diseño original, que es un programa de ayuda financiera para las empresas de menor tamaño. Yo traté de conversar hartos con ellos, les di distintas opciones, especificar el porcentaje que podía ir a la construcción, en fin, porque, insisto, comparto que este es un camino en el que nos debemos mover. No los pude convencer en esa conversación y yo tengo un compromiso político general con ellos de que la agenda que llevemos que tiene que ver con lo que afecta o lo que podría beneficiar a las empresas de menor tamaño, tratemos de llevarlas, ojalá, en los acuerdos los más amplios posibles. Y si tengo una negativa, digamos, de todas las organizaciones de las empresas de menor tamaño respecto a este punto,
no estoy en condiciones como ejecutivo de presentar esa indicación. Estoy siendo ultra transparente respecto a este tema. Por lo tanto, nuestra postura es que ojalá, entiendo que esto no necesariamente les va a parecer a ustedes la mejor idea, pero ojalá podamos aprobar esa parte del FOGAPE sin hacer este cambio. Y lo que propongo a cambio, entendiendo que además este es un problema que a todos nos preocupa, es que nosotros como gobierno nos comprometamos a presentar durante este año los cambios legales o una alternativa que supla este problema, que sea más rápido que la alternativa de FOGAIN. Les puedo decir alguna idea de lo que nosotros tenemos al respecto, que esa idea la trabajemos en conjunto, tal vez con alguien de acá o algún senador que quiera trabajar en este tema, en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción, y hagamos una propuesta a la brevedad que se haga cargo de este tema. Déjeme darle un ejemplo de las cosas que se podrían hacer, porque no es que lleguemos tan solo con una propuesta procedimental en el fondo. Una opción es que uno haga un programa nuevo, un programa tipo FOGAPE con otro nombre, que tenga como foco las empresas de construcción, sea cual sea su tamaño. Eso es posible eso hacer. o sea, perdón, para entenderlo, a través de otra institucionalidad legal, por así decirlo. Funcionaría en la misma estructura, pero es un programa distinto. Así como existe el FOGAPE regular, existe un FOGAPE especial, que es este FOGAPE Chilapoya, y existieron otros FOGAPEs antes en los años pasados. Este sería un nuevo instrumento que no tendría el nombre de FOGAPE, que sería una institucionalidad distinta, pero que tendría como foco las empresas de mayor tamaño de la construcción, porque las otras ya están consideradas. ¿Cuál es la ventaja de esto respecto a FOGAIN? Es que sería bastante más rápido, probablemente podría estar operando a comienzos del próximo año, que es bien parecido a lo que va a pasar en el caso del otro FOGAPE. Su desventaja es que tendríamos que hacer un nuevo proyecto de ley, en vez de incluirlo a través de las indicaciones de este proyecto. Por eso es que yo traté de convencer a las empresas de menor tamaño de hacerlo todo en este proyecto. Como ustedes se imaginarán, para el Ejecutivo es mejor meter todo en un proyecto a irse a través de dos proyectos. Esa es mi propuesta respecto a este tema. Por supuesto, nosotros podemos aquí avanzar distintos caminos y ir estudiando en el espacio que les propongo constituir, es decir, este tripartito entre Ejecutivo, Legislativo y la Cámara Chilena de Construcción, que yo creo que sería un aporte que ellos estén ahí porque conocen bien este tema y podemos discutir con ellos cuál es el instrumento más adecuado. Yo creo que el compromiso es que eso salga lo más rápido posible y creo que hay buenas condiciones para ello en el entendido que todos queremos movernos en esa dirección. Eso. Muchas gracias. Era un poco distinto a lo que se esperaba, efectivamente, como dice usted, pero le agradezco la transparencia porque eso... Sí, no, pero está bien. Yo encuentro que la transparencia es clave en este tipo de temas. Senador Núñez. No, Subsecretaria. Sí, es que teníamos también... Subsecretaria. Uy, muchas gracias, senador. Por su intermedio, presidente, teníamos la segunda parte del tema de los alivios tributarios para presentar. No sé si prefieren que lo presentemos al tiro. Presentemos al tiro y hacemos un debate sobre el conjunto. Sí, ya, muchas gracias. Entonces teníamos una pequeña presentación porque parte de las cosas que se nos pidió en la última sesión también tiene que ver con algunos datos, ¿cierto? Habían algunas dudas sobre los posibles beneficiarios, quiénes estaban ahí. Entonces, si hay algún Consuelo se va a conectar y va a proyectar la presentación. Pero rápidamente, como mostrar un poco la situación de las deudas tributarias por tamaños de empresa. Después contar un poco de las políticas de convenio. Con las dos tareas que nos fuimos fue como de explorar la posibilidad de las patentes, como bien dijo el presidente, y la otra era ver la posibilidad de hacer algún tratamiento especial, ¿cierto?, al tema en la Araucanía. Y en ese contexto nosotros hicimos una investigación especial y traemos una propuesta entonces de una pequeña indicación y una respuesta también a las preguntas, ¿no? Entonces, en la situación de las deudas tributarias para las MIPYME, que aún no se proyecta. La tiene impreso ya.
se puede ver que... Ahí sí, está. ahí Gracias, está. subsecretario. En la 4, la slide 4. Eso. Ahí podemos ver como el número de deudores, primero al lado izquierdo, por tipo de empresa, entonces micro y pequeña empresa, gran empresa, mediana empresa y otros, ¿ya? Entonces, en las micro y pequeñas empresas son el 37% de los deudores está ahí, ¿sí? Y en la gran empresa son muy poquitos, 0%, pero es 0, algo, sí, muy poco. Después de los montos netos adeudados, que incluyen los impuestos adeudados más los intereses adeudados, la micro y pequeña empresa tiene el 58% de eso. ¿Ya? Entonces, son aproximadamente 500.000 micro y pequeñas empresas que adeudan el 58% de los impuestos y los intereses. Y cuando uno mira esto, sin embargo, por promedio... Perdón, consulta, esas son todas las deudas tributarias, eso incluye todo, ¿cierto? Todo. Ya. Eso incluye el tributo que se debe, Y la el- multa y los intereses. Claro, esa es la... todo, el global, ¿ya? Entonces, y en la siguiente lámina, ¿cierto?, está el stock de deuda promedio para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Entonces, tomamos todo el stock, lo dividimos por el número de empresas en ese ámbito. Y claro, las micro y pequeñas empresas por empresa deben menos plata porque son más pequeñas, obviamente, ¿cierto? Sin embargo, son muchas más, básicamente. Eso respecto a los datos, eso es como de esto estamos hablando, ¿sí? Son bastantes millones de pesos, ahí están, no los quise leer, pero es 4 millones de miles de millones de pesos, entonces hartos recursos, digamos. Y en promedio 9 millones por empresa de las micros y pequeñas, ¿ok? De deuda, de nuevo. Después, respecto a las políticas de convenios que la TGR tiene en la actualidad, y eso fue lo que en algún minuto lo explicamos, pero ahora con mayor detalle quizá. Actualmente, de nuevo, la TGR tiene condiciones especiales para el pago para todo tipo de contribuyentes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Tiene actualmente. En términos de plazo y en términos de porcentaje de condonación, ¿sí? Tiene. Lo que nosotros hacemos en este proyecto es flexibilizar esas condiciones para las pequeñas empresas, ¿sí? Para las micro y pequeñas empresas. Estos tipos de convenios los tiene la TGR y los ha tenido siempre porque quiere incentivar el pago y el alivio de esa deuda, o sea, ese pago. Básicamente es un incentivo para recuperar, para recaudar, ¿sí? Y el proyecto de ley no modifica la política permanente de convenios, ¿sí? No la modifica. Hay una política permanente de convenio y esa no se modifica. Por ejemplo, aquí poníamos un ejemplo, para un contribuyente que tiene un convenio por el total de su deuda y con buen comportamiento previo, se le puede otorgar un convenio de hasta 24 cuotas y un pie de 10%, con una condonación de multas de hasta 60%. Eso hoy día existe. Y eso es un ¿sí? reglamento, es una ley. Eso es un reglamento. Y hay otro, por ejemplo, un contribuyente con un comportamiento previo regular, no con un buen comportamiento, se le puede otorgar también 18 cuotas, un poco menos de cuotas, y exigir hasta 30% del pie, con hasta 60% de condonación de las multas y intereses, ¿ya? Ahora, este proyecto de ley flexibiliza estos criterios para las MIPYMES, ¿ya? Para acceder a convenios especiales. Entonces, se ampliaron las cuotas hasta 48 cuotas, ¿ya? O sea, hasta 48 cuotas pueden acceder. Se eliminó completamente el pie, que es una gran demanda de parte de los que acceden. Y además
se aumentó el porcentaje de condonación de multas de intereses al 100%. ¿Sí? Eso para las MIPYMES. ¿Ya? Y eso es lo que este es el contexto sobre el cual estamos trabajando. ¿Por qué sobre las MIPYMES? Bueno, porque se concentra la mayor parte de los deudores, básicamente más de 500.000. ¿Ya? Ahora, el requisito para ser catalogado como MIPYME lo tomamos también de lo que actualmente también identifica la tesorería como pequeñas empresas, que son aquellas empresas que están en el régimen 14D, ¿ya? Que hoy día acceden a estos beneficios de 24 meses, 10% de pie y 60%. Eso es lo que ya existe, ¿ya? Además, el proyecto de ley, además de los beneficios económicos, los que firman estos convenios van a evitar acciones administrativas y legales por parte del fisco. Entonces salen de del listado de deudores. Ya, ¿qué impuestos están incluidos en estos convenios? Los impuestos de primera y segunda categoría, el IVA, las contribuciones de bienes raíces y la sobretasa territorial. Todos esos impuestos están. Y aquí un dato interesante, el cobro de patentes comerciales está a cargo de los municipios, ¿ya? Y también pueden firmar algunos convenios, pero con los municipios. Son los municipios los que lideran ese proceso, no la Tesorería General de la República. Entonces, eso fue la primera como averiguación que hicimos, fue esto no lo podemos poner en este proyecto de ley porque estaríamos como saltándonos un poco lo que los municipios usualmente hacen para este tema. Porque básicamente esos recursos, que son los recursos de las contribuciones, van a las arcas de los municipios, ¿sí? Entonces, cada municipio cuenta con la posibilidad de celebrar convenios con contribuyentes, con una política propia por el pago de patentes municipales, con características similares a los de la TGR, ¿sí? Quizás esto deberían conocer esta información mejor los municipios, nosotros podríamos encargarnos de eso en el caso... ¿Tiene parámetros similares? No sé, Senador García. Permite una interrupción. Sí. Lo que pasa es que nosotros no hace muchos días que tuvimos aquí en la comisión ese proyecto de ley y lo despachamos, y yo creo que ya lo despachó la sala incluso. El problema es que está solo referido a las deudas por derechos de aseo. Nosotros intentamos que se ampliara, de hecho ese proyecto lo estuvimos viendo con el ex subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi. Después no me acuerdo si estuvo el nuevo subsecretario. No, el señor Cataldo no. Entiendo que se aprobó ayer en la Cámara adicionalmente la ley. Pero no contempla otras deudas. Efectivamente, ahí estamos autorizando que los municipios hagan convenio con la Tesorería General para que puedan hacer esta cobranza y tener el beneficio de la condonación de multas e intereses. Pero si mal yo no recuerdo, la Secretaría puede revisar, está referido única y exclusivamente a la deuda por derechos de aseo. Porque nosotros intentamos que fuera más amplio, pero con el subsecretario Crispi habíamos convenido de que iban a enviar un proyecto de ley distinto. Pero entre medio también se produjo el cambio y bueno, con el subsecretario Cataldo no hemos tenido todavía una vinculación como comisión de Hacienda. Pero yo revisaría esa información porque yo me temo que está referido solo a las deudas de derechos de aseo. Gracias, presidenta. ¿Tiene la palabra, subsecretaria? sí, según nosotros investigamos este tema, esto no es algo nuevo lo que estamos diciendo, sino que viene de antes. A lo mejor se amplió el tema del aseo, pero esto viene de antes de este reciente proyecto de ley. Esto ha estado ahí,
¿Qué cosas? Los convenios que pueden ofrecer los municipios a sus contribuyentes. Mira, brevemente, estuve buscando, porque quedó dando vueltas la pregunta al senador senador Lagos, porque esto viene de la ley 21.353, que fue la ley COVID, ¿se acuerda que lo discutimos acá? Y ahí se permitió estas facultades, digamos, respecto tanto de las condonaciones como de los municipios, pero no sé si hay otra norma adicional. Esto en todo caso tiene que ser por ley, ya no puede ser reglamento interno, digamos. Eso es un tema que lo acabo de mirar, digamos, porque efectivamente son las facultades de condonaciones e intereses, digamos. Pero eso venía de la ley COVID, digamos, y esa viene esta facultad. Pero eso también es relativamente nuevo, o sea, para mí COVID es nuevo. Exactamente, eso le iba a decir, es relativamente nuevo, y es como 8 años. Vamos a darle una vuelta, pero hasta donde nosotros tenemos en el decreto ley del municipio, el decreto ley del municipio le da facultades a los municipios a tener convenios especiales con sus contribuyentes. Esa es la información que tenemos. Lo que hizo la ley COVID, entiendo, es como flexibilizar las formas de acceder a esos convenios. Con mayores cuotas, lo mismo, parecido a lo que estamos proponiendo acá, que es como más cuotas, menos pie, pero no es algo, no fue tampoco totalmente nuevo. En este. Sí, pero la ley COVID tampoco fue algo nuevo de ahí, sino que venía también, es algo más normal que hacen los municipios. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se podría conversar con algunos municipios para flexibilizar algunas de las condiciones o informarles a ellos que tienen la posibilidad de flexibilizar algunas condiciones, pero de nuevo depende también de cuánto los municipios estén dispuestos también a reducir, cuánto les impacta en sus ingresos fiscales. Habría que conversar con algunos municipios. Eso respecto a las patentes. Y luego el tema de... nosotros averiguamos también que hay ciertas MIPYME que podrían no estar en el régimen 14D porque está en el régimen de renta atribuida y podrían ser más, según la distribución de sectores, es más importante el sector agrícola, transporte y minería. Entonces, lo que proponemos es una indicación que incluya a las MIPYMES del régimen 14D y también a las empresas que están en el régimen de renta atribuida. ¿Sí? Características que podrían... Es que esas son MIPYMES. Entonces, eso ampliaría y enfocaría más en el sector agrícola, que es el sector también más afectado en la región de la Araucanía. Esa es la indicación que queríamos proponer. Ahora, entiendo por tu ley, más que atribuido son las presuntas, ¿o no? Presunta, perdón. Renta presunta, sí. Sí, quise decir renta presunta. Entonces son que creemos nosotros los pequeños agricultores que se encuentran principalmente en el régimen de renta presunta, los que estarían adicionalmente en este conjunto de empresas que podrían acceder a estos mayores beneficios. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Ya. sí, eso sería básicamente, esas Ya. serían las respuestas. ¿Sí? Los beneficiarios, lo de las patentes que es de los municipios y esta indicación que incluiría a las MIPYMES del sector agrícola. Ok, ofrezco Está en el ahora régimen de al renta senador Núñez y después al senador García. Sí, gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, al ministro. Bueno, la verdad que el ministro nos plantea una situación que uno puede entender políticamente, ¿ya? Y yo saludo que el Ministerio de Economía tenga este diálogo permanente con las pymes y este nivel de sinceridad, entendiendo además la diversidad de actores de las pymes, porque hay actores bien heterogéneos. Sin embargo, ministro, yo me encuentro con un problema. Yo también tengo un montón de mensajes de las pymes, llamadas, pero el problema que tengo yo es que yo no solamente tengo que ocuparme de lo que opinen las pymes, que es muy importante, y yo comparto la prioridad que ustedes le están dando y el acento que tiene el FOGAPE.
Pero si uno mira los datos, yo no estuve el día lunes en la presentación, pero vi la información en detalle, y el nivel de ejecución presupuestaria en materia de inversión pública el año 2002 es preocupante. 2012, el nivel de inversión de la ejecución presupuestaria 2022, inversión pública. 2022 es preocupante. En general sí es preocupante. Sí, es preocupante. Obras públicas, dicen que habían 4 ministerios que son los que van más retrasados. Obras públicas, vivienda, educación y salud. Y todo indica que el año 2023 vamos a enfrentar los mismos problemas, si no más graves. Porque hay una situación económica que va a ser, digamos, de recesión, por lo menos de crecimiento negativo, y eso va a repercutir, ¿ya? Y acá se nos expuso en forma muy clara y nítida que este problema es más dramático en regiones. Yo creo que los datos fueron reconocidos por todos. Falta oferente en regiones y una cantidad inusualmente alta de licitaciones declaradas desiertas. Entonces, si nos enfrentamos en ese escenario el 2023, ¿ah? 30% según dijeron aquí. Si no, yo estaba revisando recién la presentación que está en la carpeta. Entonces, si vamos a enfrentar el 2023 en esas condiciones, yo entiendo el problema de las pymes y tiene lógica, pero también hay un problema nacional del cual nosotros tenemos que hacernos cargo, y eso tiene que ver más allá de la simpatía que uno tenga con una u otra empresa. O sea, es un problema objetivo que nos va a repercutir también a nivel de la cesantía. Entonces, y eso es más dramático cuando son empresas que hacen las presentaciones en materia de infraestructura pública, en materia de viviendas sociales, porque aparte del efecto económico normal, se produce este perjuicio, digamos, de que no hay obras disponibles en la comunidad. Entonces, usted plantea que, bueno, que no puede hacer las indicaciones. Yo entiendo que el único que puede hacer esas indicaciones es el gobierno. O sea, acá no tenemos la facultad, yo no voy a hacer una indicación de algo que no corresponde en esta materia, pero ministro, yo la verdad es que no me convence todavía cómo vamos a enfrentar este problema. O sea, porque el punto está en que esto tendría que ser, si va a ser una ley de un FOGAPE especial, tendría que ser una ley con urgencia que la Comisión de Hacienda del Senado, la Cámara de Diputados y todas las instancias respetaran. Porque, es que bueno, la ley de FinTech se tuvo que retirar, por eso se respetó en la sala la semana pasada. Pero ¿por qué? Porque la verdad que si esto no está aprobado como ley en el Congreso, en ambas cámaras, yo no quiero aquí, el 31 de enero del 2023, o sea, en este periodo legislativo, tiene poco sentido. O sea, una ley de FOGAPE para la construcción, que no logramos sacarla en los plazos razonables, y claro, ya uno dice los objetivos de inversión pública, pero también sería lógico que alguien nos diga, bueno, pero ¿por qué solo las empresas constructoras que hacen inversión pública o viviendas sociales? Si tenemos el dato que el año 2023 es un año difícil económicamente y la construcción es la que más repercute en los trabajadores menos calificados, uno tendría que pensar que tal vez el esfuerzo va a tener que ser más integral. Entonces yo estoy disponible a que hagamos eso, aunque nos digan después por qué lo hicieron para la construcción y no lo hicieron para el sector metalúrgico, para el sector agrícola, para las pymes mineras, que también es razonable, pero en este caso, por el impacto que tiene en la inversión pública, que va a tener un rol determinante el 2023, y por lo que usted mismo nos dijo, el carácter sistémico que tiene el sector de la construcción, a mí me parece que en esto tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Entonces yo lo que pido es, a mí no me agrada porque yo la verdad que esperaba la solución hoy día por la urgencia que tenemos, por lo menos yo me hago cargo de lo que ocurre en la región de Coquimbo, y en eso soy bien responsable, pero si hay la voluntad en esta comisión, como le gusta decir a muchos aquí, en forma transversal, de generar este instrumento que sería una ley de FOGAPE especial para el sector, entendiendo que tenemos empresas medianas y grandes que estarían, sobre todo las grandes, no cubiertas por este mecanismo, las grandes, bueno, yo creo que es necesario hacerlo. Ahora, el punto es si va a tener el gobierno la voluntad y la capacidad técnica de generarlo con las urgencias que esto requiere, y el Parlamento la voluntad de legislarlo. Si no, lo metemos como una norma especial en el contexto de la ley de presupuesto, pero creo que sería más transparente legislarlo de forma especial, con este sentido de urgencia, y prever también la situación económica del año 2023 para generarlo en términos robustos. Usted nos ha dicho que los reglamentos después les permiten ampliar y que les dan bastante flexibilidad. Yo me adelantaría, digamos, a un año difícil. Entonces yo, presidente, sin estar muy contento con la respuesta del ministro, diría que si hay voluntad, creo que es el camino más razonable, porque es urgente que saquemos este proyecto, porque las pymes también nos están
apremiando, digamos, respecto a la ayuda. Entonces yo le pediría, yo sé que a usted no le gusta que yo diga esto, pero lo voy a decir igual, yo le pediría que vamos a votar este proyecto de ley y que se vaya a la sala y que con este acuerdo transversal que generemos y la voluntad del gobierno, incluso si hay que hacer una mesa técnica, yo estoy disponible a participar con los asesores y el actor que sea necesario para llevarlo adelante, pero con el compromiso de sacarlo como ley antes del 31 de enero del 2023. De otra manera, va a ser una voluntad que no se va a plasmar ni va a tener el efecto que esperamos. Eso, presidente. Senador García, y después voy a hacer yo uso la palabra así. Gracias, presidente. A ver, ministro, subsecretaria, en realidad lo que nosotros le pedimos la sesión anterior era bien concreto respecto de contribuciones de bienes raíces de impuesto territorial que está deudado en razón de que los predios están usurpados. Yo no tengo la información, no sé cuántos son. En la Araucanía pueden ser 30, 50, sé que, por ejemplo, en la zona de Selva Oscura, comuna de Victoria, hay varios en esa situación. Propietarios que desde hace ya un par de años que no pueden ingresar a sus predios, no, por supuesto no los pueden trabajar, no pueden generar ingresos. Entonces, a mí me parece del todo razonable que a esas personas el Estado no les obligue a pagar impuesto territorial, puesto que el Estado no es capaz de garantizarle la posibilidad de que puedan trabajar sus predios. Hay situaciones bien dramáticas. En la comuna de Imperial, una persona mayor, viuda, tiene un campo tomado hace aproximadamente 2 años, no puede ingresar a él y bueno, no puede estar pagando contribuciones. En Bajo Mayeco tengo la situación de otra señora separada, con niños, ella es parte de una comunidad hereditaria, están con deuda de contribuciones, hace 10 años que no pueden ingresar al predio, 10 años está tomado por una comunidad. Entonces no son tantos casos, pero son como bien emblemáticos. Entonces yo por eso quiero pedirle que hagamos el esfuerzo. Mire, le aseguro que para el Estado esto no representa una cantidad de recursos que no se esté en condiciones de solventar, pero traería mucha tranquilidad, porque además son situaciones que veremos cómo se van a resolver. Tenemos que ver si va a ser posible que le devuelvan los predios a esos propietarios, que la CONADI compre, es otra posibilidad. Porque eso no puede permanecer en el tiempo, si son cosas que se van prolongando en el tiempo. Las personas no pueden trabajar sus predios, naturalmente no tienen recursos para pagar las contribuciones de bienes raíces. Si hay deuda por otros impuestos, bueno, que se acojan a las normas generales, yo no tengo inconveniente. Pero lo que me parece muy injusto es que el Estado le exija el pago del impuesto territorial, contribuciones de bienes raíces, sin que ellos puedan trabajar sus predios. Y por lo tanto, yo tampoco quiero retrasar, el presidente, el despacho de este proyecto, entiendo la importancia que tiene, entiendo también que las pymes están esperanzadas en que esto salga luego, pero puede venir en otro proyecto, puede ser incluso en el proyecto de reajuste del sector público, como decía el senador Núñez, que en realidad se ha transformado en una verdadera miscelánea, ¿verdad? ¿Pero ley de presupuesto o reajuste? No, aquí también puede reajuste. Puede ser la ley de presupuesto también, mejor todavía, que la tenemos que despachar antes del 30 de noviembre. O sea, si no es aquí, porque yo insisto, yo no estoy por retrasar este proyecto, porque usted también podría, el Ejecutivo también podría llegar con una indicación a la sala de aquí al martes o miércoles de la próxima semana, sería fantástico. Pero si no pudiera ser así, bueno, veámoslo en el proyecto de ley de presupuesto para el 2023 o veámoslo en la ley de reajuste, pero yo pido encarecidamente que tengamos una solución. Subsecretaria, son de esas materias en las que uno no tiene respuesta, porque las personas le dicen, senador, ¿qué hago? Mire, tengo una deuda, me están... y yo hablo con la tesorera regional y la tesorera me dice, ya, que manden una solicitud pidiendo prórroga. Pero aquí la prórroga no sirve, porque tampoco en un mes más, en un año más van a tener los recursos mientras no les devuelvan el predio. Porque la fuente de ingreso es trabajar sus predios, que en muchos casos además son predios pequeños, tampoco estamos hablando de grandes extensiones, ni de grandes capitalistas, ni de grandes latifundios. No es así. Normalmente la persona que tiene
predios de gran extensión tiene otros medios para subsistir y tiene otros medios para pagar también sus obligaciones tributarias. En este caso se trata de personas que no cuentan con esos medios. Por lo tanto, yo le ruego que lo reconsidere. Gracias, presidente. Gracias, senador García. Senador Cast. Yo simplemente reforzar, yo creo que la forma tal vez más fácil es como decían acá los colegas, a través de la ley de presupuesto. Y yo creo que bastaría, subsecretaria, con solicitar que usted le solicite al Ministerio del Interior, quizás al subsecretario Monsalve, cuantificar cuánto es. Y con una glosa presupuestaria ni siquiera requiere una ley que permita efectivamente, en estos casos puntuales, con algún procedimiento simple. Si lo que dice el señor García es tan simple como decir cuánto tiempo del año previo, fiscal, estuvo ese territorio, ese lugar, sin poder ser utilizado, por responsabilidad además del Estado. Y que automáticamente le dé las facultades esa glosa, porque acuérdense que la ley de presupuesto es una ley, o sea, tiene el mismo carácter de una ley, lo que pasa es que es temporal y se tiene que renovar todos los años. Pero en el fondo, sí, si quisiéramos actuar rápido, tú puedes redactar una glosa muy simple que le dé la facultad o la obligación eventualmente a quien tiene que cobrar esos impuestos territoriales, a tesorería, hacer ese cálculo, y puede ser con una, obviamente, visación del Ministerio del Interior, por ejemplo, para que en el fondo nadie se suba por el chorro, lógico. El Ministerio Público que certifique. Sí, alguna fórmula simple, pero yo creo que ayer estuvimos con el ministro Monsalve acá y está con la mejor disposición, lo vi yo ayer, de poder colaborar en esta materia, así que yo creo que es algo, como dice el señor García, no tan caro, porque son casos muy dolorosos, pero muy puntuales. O sea, no estamos hablando de una población de cientos de miles, no, estamos hablando de una población acotada y que está sufriendo mucho, y yo creo que sería un gesto bien importante el presidente Boric hacia la región. Gracias, senador. A ver, yo quiero hacer algunos planteamientos. Primero, este tema lo vamos a despachar hoy sí o sí, digamos, es parte del acuerdo y parte del compromiso que yo también he adquirido con las pymes, cada uno de ustedes, porque este es un tema que tiene que ver con una capacidad de repactar deudas o generar beneficios que son absolutamente cruciales para el amplio punto de las pymes. Y eso y quizás, claro, este tipo de temas que son laterales, muy importantes, quizás no nos hacen ver el tema de fondo, que aquí se está haciendo una innovación relevante respecto a una política pública que yo creo que fue exitosa, que tuvo que ver con el FOGAPE, así que ahí vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a despachar. Segundo, es verdad que yo agradezco la transparencia, porque aquí hay un tema de expectativas que quizás funcionó en sentido inverso a lo esperado, porque efectivamente hubo un ánimo original planteado por el Ministerio de que sí iba a ser posible incorporar en este ley, y lo plantearon por un tema de velocidad de respuesta, digamos, el tema de asumir una realidad que asumen, que están enfrentando hoy día el rubro de la construcción. Lo planteábamos anteriormente, donde aparentemente hay un conflicto adicional o una dificultad adicional, digamos, en su activación, que tiene que ver con la inflación de lo que han tenido los materiales, la cantidad de licitaciones que se han declarado desiertas, y que parecía una buena oportunidad de incorporar en eso, y esa fue la línea que planteó la subsecretaria. Y adicionalmente, yo entendí, yo comparto con el senador García, el senador Castro, que en materia de impuestos se podía avanzar hacia algo un poquito más que se hiciera cargo de la realidad, de que una cosa era digamos, condonar intereses y multas, y otra era ver la opción aquí de no cobrar aquellas impuestos o contribuciones que habían sido imposibles de pagar. Y el caso que se planteaba era aquellas cosas que no se podían entrar al predio. Entonces es como bien dramático, digamos, no poder hacer uso de un derecho de propiedad y sí estar pagando simultáneamente los impuestos que suponen es el dominio de esa propiedad. Y también yo entendí que había una opción de hacerlo. Entonces, por eso que quizá hay una cierta desilusión o decepción porque el realismo es más fuerte. Ahora, y que quede claro, digamos, que yo sé que hicieron los esfuerzos, pero que probablemente el objetivo de fondo de las pymes y la velocidad que esto tiene obliga a tomar una decisión que no es el óptimo. Yo en todo caso quiero decirle al senador Núñez por su intermedio que de la Comisión la mejor intención y voluntad, siempre la vio, de que si el gobierno, porque ahí tenemos un problema de iniciativa, incorpora en otro proyecto, que no sé cuál va a ser, porque lo dejo abierto, que podrá ser de esta naturaleza o de otra,
vamos a tener la mejor voluntad de ayudar en su momento al gremio de la construcción, digamos, y eso partimos de la base y eso creo que está todo acordado y eso no tenemos dudas, y eso cuente con eso y darle todas las velocidades de tramitación en la medida que nosotros necesitamos que ingrese el proyecto, porque usted lo planteó, yo quiero ser súper cuidadoso y quiero ser súper justo, usted lo planteó dentro del año, o sea, no nos dijo la próxima semana, porque me parece mucho mejor, o sea, me parece mucho mejor saber, digamos, exactamente lo que podemos hacer y no podemos hacer, y sí, secretaria, tengamos claro que dentro del año, estamos como terminando el año, eso ya, debería haber un proceso de envío de un proyecto o algo equivalente para hacerse cargo de esa otra realidad que efectivamente no es estrictamente las pymes, pero sí tiene que ver con la actividad económica y para enfrentar un problema que de otra manera puede ser bien dramático. Entonces, nos hacemos cargo de eso. Antes, ministro, que usted de darle la palabra, me la está pidiendo, yo quiero hacerle un par de aprensiones respecto de este proyecto. O más que aprensiones, clarificaciones, porque uno cuando se involucra en los proyectos tiene que estudiarlo y me dejaron un par de dudas y una última que me dejó, no porque me la plantearon, no voy a ser bien honesto. Primero, para que claro de parte suya, porque esto es bien importante porque eso tiene que ver con motivo del reglamento que se va a dictar, digamos. Yo entiendo que aquí cualquier repactación, partamos por las repactaciones de bienes, va a tener dos características. Primero, no va a haber una nueva comisión respecto de quien repacta, porque si no tendríamos dos comisiones, aquella que se hizo al generar el crédito y aquella que se quiere cuando se repacte ese crédito. Yo entiendo que eso debería ser parte del reglamento y como, claro, uno podría incluirlo en la ley, pero me basta la voluntad, digamos, del Ejecutivo en esa línea, que son los que hacen el reglamento. Y segundo, algo muy importante que se planteó que tiene que ver con los deducibles, y en particular, ¿cómo funciona el sistema, digamos? Porque el nuevo es que una repactación no tiene deducible, pero el crédito original, yo entiendo que cuando se repacta, no se puede cobrar, o sea, se elimina también el deducible original. Así lo entendí, pero me gustaría tener una porque si no, nunca va a haber repactación. O sea, se lo planteo de otra manera. Si alguien, un acreedor, el Banco del Estado, imaginémonos, digamos, tiene un crédito de 10 millones de pesos, digamos, y que tiene un deducible X, que sean 500.000 pesos. Claro, si lo repacta, yo entiendo que nos sigue quedando como para atrás la garantía, porque si no, no va a repactar nadie. O sea, tiene que haber ahí una lógica de no disminuir la opción del Banco del Estado, en el caso que yo describo, un desincentivo a repactar, porque si nunca no van a repactar, porque van a perder, entre comillas, van a tener que pagar el deducible. Entonces yo entiendo, y eso es parte del reglamento, me basta, esto tiene que ir con la CMF, con ustedes, digamos, que la filosofía es que el deducible, para estos efectos, que se eliminan esta repactación, se lo hace también respecto al crédito original, porque si no nadie va a repactar. Lo digo por eso, por un tema completamente práctico. No sé si se entiende bien el tema. Hoy día los créditos tienen un deducible X, depende del tamaño de la empresa, ¿cierto? Tiene un deducible. Hoy día el banco tiene dos alternativas. Puede intentar cobrar, si quisiera cobrarlo, caso en el cual va a tiene que pagar el deducible. Y si va a repactar, o puede repactar, pero si repacta, yo entiendo que esas que no tiene deducible, eso es lo que lo dice la ley, digamos que es uno de los méritos de esto, y si ese crédito se dejará de pagar, deja de correr el deducible porque está repactado bajo el nuevo crédito. Eso quedó claro que el reglamento lo va a fijar, ¿eh? Pero quería ver el criterio del reglamento, que supongo que será ese. Me basta con que usted me diga que ese es el criterio, que eso es lo que yo entendí, y eso es lo que se entendió, pero mejor. Oye, y tercero, yo quiero poner un tema que no sé si me atrevo a plantearlo, pero lo voy a plantear igual, digamos. Usted como algún senador que no sabe si decir las cosas, hay que decirlas a veces. No, que me llamó un abogado que me dejó como para adentro, digamos, y quiero plantearlo. Y es un tema que es completamente sobreviniente, la verdad es que no sé la solución, no sé. Pero hay una parte importante de las pymes que son personas naturales, de las pymes. Conforme a la nueva ley que apoyamos y que está vigente, un deudor natural que tenga una pensión alimenticia pendiente,
si se le da un crédito de esta naturaleza, el 50% tiene que ser cobrado, corríjame usted, secretaria, el 50% tiene que ser retenido por la institución bancaria para efecto de dar curso a ese pago. Entonces, quiero colocarlo en contexto, digamos. No sé qué ocurre cuando se repacta. Yo me imagino que como ahí no hay flujo, porque si no, no sé cómo podría repactar un banco a una persona natural respecto, porque lo que va a repactar es simplemente renovar un crédito. Pero si uno es estricto con la norma... No tengo, pero es que como me llamó un abogado... Senador Lagos, senador Cas, yo trato de pensar no, la verdad es que no sé, es un tema sobreviniente, ministro. Exacto, es un tema sobreviniente, porque lo digo, porque cuando se aprobó el FOGAPE original no estaba esta ley que se acaba de aprobar. Entonces, yo lo acabo de chequear, lo pregunté ahora a la asociación de bancos, en vista que me llamó el abogado, y me dice que la interpretación que tienen ellos es esa, digamos. A menos que la CMF determine una condición distinta de este crédito. No, técnicamente ellos entienden que respecto a un crédito nuevo, con flujo, tiene que hacer la retención, conforme a la otra ley. Entienden que si se repacta, no sabe qué hacer, pero entiende, porque no hay un flujo. Pero yo supongo que como no hay flujo... Pero si hay condonación de intereses y multa, decir que hay un aumento del patrimonio. Bueno, no sé, pero lo hablo respecto de esa parte. Es que quiero ser un criterio, porque lo que no nos puede pasar esta comisión trata de ser bien seria, digamos, y hemos sido siempre así, digamos, tratar de poner los casos, por lo menos decir, o que nadie diga, advertirlo, que nadie diga que esta cuestión no, porque esto es completamente... Es un tema nuevo, que no tan nuevo, excede a la comisión, pero los efectos me gustaría tenerlo exactamente, para que si alguien está mirando, digamos, esa responsabilidad, claro, o sea, advertir lo que podría tener un impacto en eso. Exactamente, eso simplemente lo que quería plantear. Tomen nota de aquello. Exacto, muy bien, me interpreta plenamente, senador Lagos. Yo entiendo por lo menos que respecto del flujo sí correría esta obligación. Respecto a la repactación, me imagino que no, porque no hay flujo. Pero no sé, que no quiero que esto se judicialice al final y terminemos con un tema de una complejidad mayor. Entonces yo prefiero plantearlo transparentemente para que el ministro que tiene que dictar los reglamentos, dicho sea de paso, digamos, tengamos claro esta visión. Gracias, subsecretario. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio... Solo recalcar dos cosas, digamos. Solo recalcar que esta iniciativa de alivio de las deudas tributarias incluye contribuciones de bienes raíces. Es que quiero hacerme cargo, incluye la condonación de intereses y multas. El tema es que lo que se había entendido, que esto eventualmente podía incluir la condonación respecto de aquellas pymes que no hubieran podido tener acceso al bien. Eso entiendo. Okay. Sí. Y eso es lo que se había planteado la vez anterior. Sí, condonación de hasta el 100% de multas e intereses y repactación del pago de los impuestos en 48 cuotas sin pie. Eso está hoy disponible para todos, incluidas las personas afectadas por esta situación. Eso es importante dejarlo un poco claro. Y además estamos sumando a los contribuyentes que están en el régimen de renta presunta, ¿sí? Y por lo tanto, de todas maneras, ahí va a haber una fuente de beneficio. Sin embargo, entendemos la situación especial y queremos y la compartimos además. Entonces, vamos a ver la manera de presentar otra iniciativa que sea específica respecto a este tema. Sabemos, en todo caso, que, y tenemos aquí algún ejemplo de la municipio de Providencia, por ejemplo, que celebran convenios especiales para el pago de las contribuciones con los contribuyentes, ¿sí?
Aquí tenemos un ejemplo que les puedo mandar, ¿cierto?, del municipio de Providencia, donde efectivamente tienen convenios para las personas que han tenido problemas del pago de las contribuciones. Y lo otro que sabemos también es que la ley de impuesto territorial contiene algunas especificaciones en el caso de eventos exógenos, que está pensada, porque esta ley es muy antigua, ¿cierto?, que está pensada para eventos como terremotos o inundaciones, ¿cierto?, donde hay una cláusula en el artículo 10 que dice que los avalúos o contribuciones, los bienes raíces agrícolas y no agrícolas serán modificados por el Servicio de Impuestos Internos para las siguientes causales, y una de ellas es siniestros u otros factores que disminuyan considerablemente el valor de una propiedad por causas no imputables al propietario u ocupante. Eso está en la ley actualmente, ¿sí? Entonces, quizás falta, claro, mayor información, ¿cierto? Y ahí viene el rol de incluso pensaba de la Defensoría Nacional del Contribuyente, ¿cierto?, para tener esta mayor información. Pero eso es algo que decide el Servicio de Impuestos Internos con su normativa, ¿sí? Entonces, vamos a comprometernos a presentar algo más específico respecto a este tema. Ojalá antes de que se vote en la sala el proyecto de ley para que puedan tener esa información. O la alternativa de la ley de presupuesto que decía el senador Kast también. Ok, muchas gracias, subsecretaria. El senador Lago me pidió la palabra después. Sí, no, bien breve en este tema, tal vez la secretaria tenga buena memoria, o no, alguno de ustedes. Después del estallido, que hubo mucho comercio que se vio afectado, yo recuerdo que hubo programas de apoyo, hubo apoyo, digamos. ¿No hubo algo en esta materia, en el pago de impuestos, de los IVA? No sé si con donaciones, fueron puras reprogramaciones. Y lo dejo ahí porque tal vez ya tenemos un antecedente en esto respecto al tema puntual que plantea el senador, cuando alguien no puede tener acceso por razones clarísimas, digamos, de que se ha usurpado un terreno. O sea, uno puede calificarlo eso, tal vez no sé si tiene que ser un juzgado o alguien que tiene que ejercer fe. No puede ser que cualquier persona, ciudadano, va a decir que están tomados sus terrenos y no pagan las contribuciones o tiene condonaciones. Entonces, primero sería bueno, subsecretaria o ministro, que en esa misma información que usted va a recabar, tal vez preguntar si hubo algún tipo de medida de esta naturaleza después del estallido, en donde producto por razones de fuerza mayor, bueno, y durante la pandemia, ojo, durante la pandemia también pueden haber habido, ante la clausura, yo sé que reprogramaciones tiene que haber habido de todo tipo. Mi pregunta es si estamos en las condonaciones de multas de intereses y de la deuda principal, le hace la constitución misma, exención, de derecho mismo. Y respecto de lo que va a preguntar al Servicio de Impuestos Internos, esa facultad la tiene efectivamente. Mi pregunta es si se usa mucho y si eso tiene que catillarse persona a persona y si se aplicó también para otros casos recientemente. No sé. Perdón, su ministro. Ya, hartos temas, pero los comparto bastante. A ver, lo primero es que yo comparto totalmente la preocupación del senador Núñez y quiero decir que yo tampoco estoy satisfecho con la situación en la que estamos llegando, así que comparto ese punto de partida. Ahora, creo que sería muy bueno que hagamos un trabajo, perdón, muy especial mi celular. Déjeme poner al tiro el... Ahí va. Podría haber sido peor. O sea, siempre. Por siempre. Bueno, siga nomás, ministro. Los motos nomás, nada más. Siga nomás. No hay nada tan grave en eso. Siga nomás, ministro. El que viene por defecto en el celular, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, partir este trabajo de inmediato. Es decir, cuando nosotros decimos que vamos a entrar con un proyecto de ley que aborde este asunto durante este año, eso no significa que tenemos que esperar un mes para trabajar en esto. Podemos trabajar inmediatamente, ¿no es cierto? De hecho, para que realmente logremos hacer este compromiso, necesitamos trabajarlo esto de forma inmediata. Lo segundo es que yo creo que sería bueno que el primer punto que aborde y que en parte nosotros lo hemos estado haciendo, pero el primer punto que aborde ese espacio de trabajo es ver qué cosas están incluidas en el plan Invirtamos en Chile
y qué cosas no están incluidas que se hagan cargo de este problema del abandono de proyectos. Porque efectivamente el abandono de proyectos es un tema central para tanto para lograr una buena ejecución de la inversión pública como también para no generar problemas en el sector privado. Es decir, ese es justamente el asunto relacionado a la construcción, ¿no es cierto?, que tiene efectos muy sistémicos en el fondo, y por eso que uno tiene que hacerse cargo además de sus efectos directos en empleo y cosas de ese tipo. Entonces yo diría que hay que trabajar, hay que partir de inmediato, ese es nuestro compromiso, que lo primero que hay que abordar es qué cosas ya están incluidas en el plan Invirtamos en Chile. Déjenme darle un par de ejemplos de cosas que van a disminuir el tema de abandono de proyectos. Uno es que se cambian los contratos, ¿no es cierto? Y los contratos ahora van a tener un polinomio flexible respecto a que los contratos públicos, una vez que suben los costos de materiales, eso va a ajustar de manera inmediata el subsidio que se hace desde el Estado para esos efectos. Cuestión que antes tenía un límite que fue un poco bajo para la realidad que finalmente nos topamos. O sea, dicho en otras palabras, lo que nos sucedió acá es que los contratos del sector público no estaban preparados para un escenario de alta inflación. Eso fue lo que nos sucedió. Y eso es lo que nosotros corregimos al entrar. Hay otras cosas, como por ejemplo que se está incluyendo un confirming de Banco Estado, en que en el fondo uno le da más liquidez a las empresas sobre la base de sus ingresos futuros. Ahora, es muy probable que todas esas herramientas no sean suficientes y sea necesario una garantía a los créditos que complemente lo anterior. Pero eso es lo que hay que identificar bien, ¿no es cierto? ¿Qué problemas ya estamos resolviendo vía Plan Invirtamos en Chile y cuáles no? Y que la solución vaya directamente a ese asunto en particular. Y nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo. También, por supuesto, como Ejecutivo tenemos la capacidad técnica para responder rápido en esta conversación. Entonces, yo no sé cómo se ha hecho esto otras veces en espacios de ese tipo, pero insisto que lo que podemos hacer es un trabajo conjunto de esta comisión. Creo que sería bueno incluir a la Cámara Chilena de Construcción en esto y el Ejecutivo y que se junte de forma inmediata, donde su punto de partida sea ver Plan Invirtamos en Chile, ver qué cosas no estamos resolviendo y construyamos en conjunto un proyecto de ley que aborde exactamente eso que no estamos abordando. Sí, solo, presidente, una cosa muy puntual. Una interrupción respecto a esto. No hay problema, adelante. Sí, lo que pasa es que justo en la discusión de la subcomisión de presupuesto, el ministro de Obras Públicas nos expuso lo que usted señala, ministro, sí. Y muy interesante, pero tenemos un problema, y es que la garantía que da Banco Estado, que es muy interesante, solo es válida para los proyectos que van con presupuesto sectorial del MOP. Entonces, si el proyecto es un FNDR, no sé si me explico, un CEFAN, una escuela u otra obra financiada por FNR, el Banco Estado no da esa garantía extraordinaria. Entonces, no es un detalle porque la inversión pública del MOP, por supuesto, es relevante, pero hoy día la tendencia es que es más relevante. O tiene una relevancia también. Sí, lo podemos resolver. Entonces, yo creo que es parte de cosas que tenemos que conversar en ese espacio. Se lo dejo anotado porque nos hicieron. Lo tengo presente. Estoy de acuerdo que hay que hacerse cargo también de ese asunto. Ahora, respecto a los otros puntos del senador García y Cast iban en línea con lo que ya respondió la subsecretaria, donde quiero resaltar el hecho de que nosotros, como Ejecutivo, vamos a tener una respuesta antes de la votación, que creo que es importante antes de la votación en la sala, me refiero. Creo que es importante para considerar en esa votación. Respecto a los puntos que señaló el senador Coloma. A ver, primero, este nuevo FOGAPE no tiene deducible. Eso es parte de los cambios importantes que se hicieron relativos al FOGAPE anterior. Ese es un primer asunto. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga con este FOGAPE no hay deducible. Acuérdense que el deducible del FOGAPE anterior era un deducible, yo diría, poco convencional en este tipo de temas, que tenía su propia justificación, que era un deducible por el pool de crédito en el fondo y no por los créditos que tenían un comportamiento impago, ¿cierto? Bueno, eso ya no existe. La pregunta es si un crédito A es repactado, un crédito A que tenía deducible, es repactado, entiendo que lo que rige el nuevo crédito. Lo que pasa, ahí tendría que dejar. Sí, pues. Es que eso, ¿no? Es una repactación. Ya, déjeme, no? tengo dudas de eso. Ya, tengo que preguntarle a mi equipo técnico, pero voy a ir por la otra respuesta ahora. Pero quiero aclarar el punto, digamos, porque lo tengo claro. Ya, a ver. Lo segundo es que hay que distinguir acá respecto al tema de comisiones. Hay que distinguir entre repactación y refinanciamiento, que son dos cosas distintas.
Repactación, ¿no es cierto?, es cuando, esto se hace todo el tiempo en el sector financiero, cuando entre los privados, entre el banco y el deudor, definen, porque tal vez no se iba a pagar el crédito, identifican que la empresa sigue siendo viable, definen, por ejemplo, más cuotas. Eso en la actualidad estaba limitado, ¿no es cierto?, porque tú eventualmente cuando definías más cuotas podías eventualmente perder la garantía del crédito anterior. Eso estaba limitado. Entonces lo primero que estamos haciendo es permitir que eso ocurra, ¿cierto?, sin perder la garantía. Y lo segundo es que es como el mismo crédito, en ese caso no habrían comisiones. No hay ninguna comisión en ese caso. Es distinto el refinanciamiento. Cuando hay refinanciamiento lo que se hace es que se pide un nuevo crédito y se ocupa ese nuevo crédito para efectos de pagar el crédito anterior. Es distinto eso. En ese caso... ¿Pero aquí el FOGAPE refinancia o repacta? Es que se pueden hacer las dos cosas. Entre los privados, el banco y el deudor, ¿cierto?, pueden definir que quieren repactar, y lo que le estamos diciendo en ese caso es que usted puede repactar, no va a perder la garantía como banco y además no va a pagar la comisión. No va a pagar una comisión por ese nuevo ejercicio porque es el mismo crédito. No hay allí... Es distinto si tú lo que haces es que pides un nuevo crédito a propósito de este FOGAPE y ahí operan las mismas reglas de comisiones que están especificadas en el proyecto. En este caso, cuando el refinanciamiento es con plazos inferiores a 3 años, en ese caso sí hay comisión, pero si es por sobre eso no hay comisión, y hasta donde los datos que nosotros tenemos es que el promedio de los créditos es de 4 años, por lo tanto, además, incluso en ese caso, en el caso de refinanciamiento, los casos en los que habría comisión serían un grupo menor de ellos. Pero en resumen, entonces, repactación, que yo creo que es lo más importante, probablemente, porque tiene que ver con poder dar libertad para que estos privados puedan definir la mejor forma de poder pagar ese crédito inicial. Eso no va a perder la garantía del banco y no va a tener comisión que pagar. Respecto al último tema, que tenía dudas de si plantear o no plantear. A ver, lo primero es que nosotros en el reglamento estamos poniendo que deudores de alimentos no podrán obtener estos créditos porque, tal como usted dice, al darle el crédito, la garantía implicaría que tendrían que retener efectivamente ese crédito por el banco, y eso no puede ser a nuestro juicio, no es razonable. Ese nuevo crédito. Sí. Eso es lo que estamos poniendo en el reglamento. El reglamento no lo tenemos listo. Nosotros estamos trabajando en él al mismo tiempo que estamos discutiendo esta ley, pero eso es lo que estamos trabajando en la actualidad. Ahora, relacionado con la pregunta anterior, eso no corre para repactación, porque en repactación, de nuevo, no hay un nuevo crédito, sino que es el mismo crédito en el que... ahora, yo quiero decir, si políticamente esto, más allá del Ministerio de Economía, que por cierto a nosotros nos parece muy bien que... y entiendo que es por lo demás de una forma muy transversal, estemos avanzando como país en que hagamos el mayor esfuerzo que las personas que en general son hombres no paguen las pensiones alimenticias, encontremos una forma de que las paguen. Eso que es digamos una visión transversal a todo el gobierno. ¿Sí? Eso. No, le agradezco bien, es parte de la importante para precisarla. Yo comparto con usted que es transversal la preocupación y por eso que eso se notó, digamos, en las votaciones. Lo que pasa es que, claro, empieza a tener estos efectos, digamos, que eran quizás nadie los pensó en su momento, pero por eso que es importante definirlo en forma previa. Entonces, me queda claro respecto de como haciendo un resumen, respecto del tema de construcción, voy a hacerlo en construcción, o sea, algún tipo de financiamiento para ayudar al rubro, más allá del tamaño. El gobierno va a plantear algo dentro de este año, así lo plantea, para con generar, un trabajo inmediato para desarrollar. Y que en el intertanto nos plantea la posibilidad de que nosotros colaboremos, al igual que lo hagan otras instituciones, para tratar de generar un buen proyecto en esa línea. Respecto a eso, respecto a lo segundo, entiendo que cualquier planteamiento de condonación de contribuciones o el que se ha planteado antes de la votación en general, general estamos en la sala, general y particular, ¿no? Sí. Antes de la votación el Ejecutivo va a hacer un planteamiento respecto del punto. Tercero, respecto del tema de los deducibles, se entiende que hay que diferenciar entre lo que es repactación y refinanciamiento, generando que la repactación no tendría, digamos, no generaría
una eliminación del crédito anterior para este efecto y por tanto el deducible. El refinanciamiento sería una cosa de una naturaleza distinta. Eso es lo que explicó usted. Y respecto del tema del queda un punto, quedan 2 puntos. Se me quedó uno dando vuelta ahí. No, ese es el final. Y de las comisiones también, que había que hacer la diferencia entre uno y otro, y respecto de las deudas de carácter pensiones, el reglamento va a hacer un planteamiento siendo el criterio que en el caso que sea un nuevo crédito, por tanto hay un nuevo flujo, debería o no se otorgan, o de otorgarse el 50%, voy a palabra mía, tiene que ir a la persona que es la acreedora de la deuda, digamos, que generalmente ¿cuánto? 80 y tanto, 90% mujeres, digamos, para este efecto. Cuestión que es distinta en el caso de la repactación porque no hay flujo, y en eso hay un crédito que tenía visión anterior. Ese entiendo que es como el acuerdo que podemos construir, digamos, a partir de esta discusión. Sin perjuicio de eso, nos queda una indicación presentada que lo han planteado ustedes respecto de... léala usted mejor la indicación, que es la que tendríamos que votar. Sí. ¿El senador García? Presidente, a ver, es que yo recuerdo que en la presentación que hizo la banca hicieron mucho hincapié en algo que creo que a varios de nosotros nos hizo bastante sentido, y el concepto de deducible grupal, que ellos lo consideran ajeno, digamos, ajeno a la industria y que traería repercusiones negativas. Es que eso ya no es un problema porque es cero. Pídame la palabra, perdón. Esto es igual que la comisión. Ministro. El ímpetu de la juventud. ¿Le está diciendo que son mayores los...? No. Tiene la palabra, al ímpetu de la juventud del senador yo respondo también con mucho ímpetu desde la juventud. No hay... Esa es una preocupación que tenía la banca y la conversó con nosotros, pero no aplica en este caso porque aquí no hay deducible, en el caso de este proyecto. El deducible se ilumina. Sí, el deducible se ilumina. Así lo entendimos así es en este caso. Ok, entonces yo entiendo que producido la discusión, producido los puntos, producido las aclaraciones que se han planteado y los acuerdos en el sentido de cuál es el criterio, lo que yo propongo es dar por aprobado el conjunto del proyecto original, y solo cabería votar la indicación que ingresó recientemente por parte del Ejecutivo. Porque como esta discusión general y particular, hay que votar todo. Entonces, o tome la votación si quiere, en realidad, secretario. Estoy como... En realidad... El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley. Senador Lagos. No, voy a votar favorablemente, y quiero señalar de que no estaban los libros que lo fuéramos a despachar hoy día de esta forma, así que yo creo que es una tremenda buena noticia. Eso. Senador Núñez. A favor, secretaria. Senador Cast. La contradicatoria. Voto a favor, y me alegra que el espíritu constructivo de esta comisión se mantenga, y se le agradece al presidente su celeridad en este proyecto. Senador García. Voto a favor, quedo atento a la presentación de la indicación para resolver el tema del impuesto territorial en el caso de los predios usurpados, y quiero agradecer además la disposición de analizarlo y de llegar con una indicación a la sala la próxima semana. De verdad que lo agradezco mucho. Presidente. Gracias. Voto a favor, creo que esto es una modificación a una buena política pública, y yo espero que ayude a un momento difícil que están viviendo las pymes. Probablemente vamos a tener que seguir pensando otras alternativas. Me quedo con los compromisos que dio el ministro y la subsecretaria en cuanto a que los temas que surgieron de esta discusión puedan ser abordados de forma adecuada, y reitero que por parte, aquí hablo en forma personal, que todo lo que pueda hacer para digamos, aprobar los proyectos cuando están debidamente discutidos, siempre lo vamos a hacer, digamos. Aquí no vamos a ganar tiempo ni nada, digamos. Siempre vamos a tratar de hacer las cosas bien, y sí, subraya la palabra bien, digamos, porque a veces nunca me ha gustado que nos transformemos simplemente en un buzón, sino que con capacidad de discutir los temas y acordar, cosa que es perfectamente posible. Por eso voto con entusiasmo a favor. Queda aprobado entonces en general por la unanimidad de los miembros de la comisión. Entiendo que con la misma votación se aprobarían los artículos 1 a 5 y que se votaría aparte la indicación presentada al artículo 6. Así lo habíamos acordado. En la página 19 del comparado
está el inciso tercero del artículo 6º, respecto del cual el Ejecutivo ha formulado una indicación. Ese inciso tercero dice: los convenios excepcionales indicados en el inciso primero solo procederán respecto de contribuyentes que cumplan al momento de solicitar el convenio con los requisitos para acogerse al régimen para las micro, pequeñas y medianas empresas que contempla la letra D del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo primero del Decreto Ley número 824 de 1974. La indicación del Ejecutivo es para incorporar, después de 1974, la frase "o respecto de contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta", contenido en el artículo 34 del mismo cuerpo legal. Ok, eso es lo que explicó la subsecretaria al inicio, digamos, que incorporar, porque podría que no se dieran algunos de los requisitos contenidos anteriormente, y este era un sector básicamente vinculado al mundo agrícola que podría quedar afuera si se aplicara en la norma anterior, y la idea era que también tuvieran el mismo beneficio en materia de multas e intereses. Eso es lo que entiendo en la filosofía. Senador Lagos. A favor. Senador Núñez. A favor. Senador Cast. Senador García. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces también por la unanimidad de los miembros de la comisión y despachado el proyecto, presidente. Senador Lago. Sino solamente un alcance para aclarar. Cuando su intervención el senador García, al fundamentar su voto, dijo y quedamos pendientes de la presentación de la indicación antes de la sala. Yo entendí que era un planteamiento, no una indicación, una información, planteamiento que iba a ser, no una indicación. Sí, pero no una indicación. Lo que pasa es que puede ser acá, puede ser una indicación o puede ser un tema vía presupuesto, ¿no es cierto? Entonces lo que de aquí a la sala va a estar la solución a ese tema. Ese es el compromiso. Que importante punto. Yo entendí como el senador Lago que era una información. Sí. Es No planteamiento. Yo entendí eso. Estamos en planteamiento, mejoramos. Pero avanzamos un poco más. Sí. En este último segundo avanzamos. Por eso fue que gracias a la muñeca negociadora del senador García que dijo indicación. Yo digo, hay que aclararle que no hay indicación, que un planteamiento. Y nos atrapó, y atrapó todo. Planteamiento es una buena palabra, creo. Sí. Está bien. Está bien. Ya, o sea, no es que para que quede claro, porque aquí mucha sensibilidad, no es una indicación, ni tampoco es una mera información, es un planteamiento. Curso a seguir, camino a recorrer. ¿Eso es? Ok, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, está se levanta.